Hola, ¿qué tal? Volvemos a encontrarnos. Esta es una nueva videoclase para Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti. Y el tema que vamos a tratar hoy es la teoría de rol. Teoría de rol que, desde una perspectiva de vista desde la psicología social del doctor Enrique Pichon River, nosotros debemos advertir, por lo menos para mí, es una de las teorías fundamentales, junto con la teoría del vínculo. Probablemente sean dos de las grandes teorías de todo ese enorme cuerpo teórico que nos ha legado el doctor Enrique Pichon River. Es importante y es muy interesante además porque hay mucho que decir sobre el rol, hay mucho que indagar, hay muchos autores que han aportado al desarrollo de esta teoría. Pero a mí me gustaría empezar, por lo menos desde el inicio, hablando un poco sobre el término. Yo creo que es útil hacerlo. Digamos, cuando usamos una palabra, a mí me parece que es útil, que puede llegar a ser una herramienta, el hecho de indagar acerca del término, de su significado primordial, más antiguo, de sus diferentes acepciones, para poder comprender en su totalidad el uso de esa palabra, el uso que le estamos dando y justamente, bueno, también para aportar al hecho de hablar con propiedad cuando se utiliza un término tan específico. Bueno, de hecho la palabra rol es muy probable, es natural que nos suene a nosotros de uso, diría yo, casi cotidiano. Aunque uno no está todo el día hablando de roles, pero sin embargo en determinados momentos esta palabra surge, todos comprendemos, o al menos creemos comprender de qué se trata, porque es algo que nos toca a todos y tiene una vinculación con lo social muy importante. Pero bueno, vamos a indagar un poco el término. La palabra, si bien nosotros tanto en inglés como en castellano suenan casi idénticas o muy parecidas, sin embargo, su origen es francés. Proviene del término rôle, ¿sí? Esta palabra con esa O larga de la lengua francesa, que en principio lo que designa es una función que una persona desempeña en un lugar o en una situación determinada. Es decir, el desarrollar esa función en una situación o lugar determinado equivale a hablar de un rol, de estar cumpliendo un rol o desempeñando un rol. Ahora, también es evidente que este término está muy vinculado con los términos teatrales, ¿no? De términos de escenario, porque justamente también se entiende que rol puede ser la parte que en una obra, por ejemplo, y después también con el nacimiento del cine, esto también se traslada del teatro al cine, ¿no? Es la representación que un actor hace de su parte en una obra, ¿no? Ejecuta un rol determinado para una obra de teatro, para una película, etc. Ahora, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, vamos a encontrar que la palabra rol proviene del latín rotulus. Rotulus, digamos, se puede traducir prácticamente como rollo de papel, ¿sí? En este caso, que es uno de los usos, digamos, podríamos decir, más antiguos, este término representaba justamente al papel físicamente enrollado y se lo utilizaba ya sea para cuestiones administrativas o militares, por ejemplo, en términos de un acta o de un listado. ¿Sí? Cuando se hablaba de rótulos, se hacía noción a un listado, un acta, como digo,
muchas veces de uso administrativo. Pero en este caso, el significado, digamos, más primario de la palabra sí está vinculado con el papel, en ese sentido estrictamente físico del rollo de papel, ¿no? de la hoja. Sin embargo, nosotros entendemos que con el uso social del término, esto ya se va desvinculando del papel físico y empieza a tener esta noción de funcionalidad, de ser una función que se ejecuta, que se realiza, que se desempeña en aras de, digamos, sobreponer en un lugar determinado o en una situación determinada el desempeño o la ejecución de un rol. El representar un rol también en términos actorales. Ahora, nosotros en psicología social, además de estos usos que debemos tener en cuenta, debemos decir que sin desdeñar estos usos, porque a las palabras lo que les da vida es el uso social, ¿no? Entonces estos términos tenemos que prestarle atención. Pero estrictamente en psicología social nosotros entendemos el rol como una conducta. Una conducta o un modelo organizado de conductas, como decía Enrique Pichon Rivière, que están en un interjuego relacionadas con aquello que se espera que nosotros hagamos en determinado momento, en determinada situación. Es decir, es digamos, una conducta que por un lado es esperada y que por otro lado responde a lo cultural y a lo social. Están muy fuertemente vinculadas porque, digamos, un modelo organizado de conductas, como mencionaba, le gustaba mencionar a Enrique Pichon Rivière, es en definitiva, digamos, o está relacionado definitivamente con una cierta posición que tiene el individuo en la sociedad. Y esto también nos lleva o nos deriva, cuando hablamos de rol, también a hablar de estatus. ¿Sí? Entonces, en una red de interacciones, en una trama vincular, los individuos, las personas, actuamos en determinados momentos de una manera muy específica, y esto nos vincula a nosotros en la ejecución de un rol, pero también nos pone en evidencia que esto también puede denotar un determinado estatus social, porque las expectativas que a nosotros nos vehiculizan a cumplir con nuestros roles están siempre vinculadas con aquellas expectativas, digo, de otros y de nosotros mismos. Hay ahí un juego de interacción social muy interesante porque también está vinculado con la presión social, es decir, nosotros en determinados momentos debemos ejecutar un rol que se espera que ejecutemos, es decir, que la sociedad entiende que nosotros debemos cumplir porque estamos en una posición determinada o realizando un acto determinado, entonces se espera de nosotros el desempeñar un determinado rol. Decía Pichon Rivière, hablando de rol y de estatus, que el rol a veces puede tener una tendencia a comprenderse de una manera fija, por ejemplo, cuando se trata de un rol natural. Ahora vamos a ver un poco los distintos tipos de roles. Sin embargo, el estatus le da o potencia al rol de una manera dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siempre parados de la misma manera frente a la sociedad. No estamos siempre ocupando el mismo lugar. Esto es interesante porque acá empezamos a notar que el lugar que cada uno ocupa también está vinculado con la ejecución de ciertos roles, con la presión social que puede haber mediante aquellas expectativas de propios y de ajenos a la hora de ejecutar un determinado rol. Bien, más allá de esto, nosotros no podemos soslayar, porque el propio Pichon Rivière lo pone de manifiesto, que cuando hablamos de teoría de rol, en términos psicosociales, hay una persona, una personalidad ineludible
que es la de George Herbert Mead. Mead, que fue un filósofo y psicólogo pragmatista norteamericano, fue uno de los grandes desarrolladores de la teoría de rol. La utilizó él para su propio cuerpo teórico y para desarrollar su propia disciplina. Convengamos que Mead fue, digamos, uno de los precursores de la psicología social norteamericana, y que nosotros ahora no podemos adentrarnos demasiado en Mead, pero sí podemos decir lo siguiente. Él desarrolló toda una teoría basada en digamos, en el desarrollo teórico de lo que él denominaba gestos, y que eso lo fue derivando a hablar de la dinámica que se da en sociedad, en el proceso de socialización que vivimos todos desde niños, relacionándolo con el juego y con los otros. Y con aquel gran otro, que él denominaba como el gran otro, que está representado por la sociedad, que a la vez nos hace a nosotros, por un lado, de modelo, y por otro lado, digamos, al plantearse una determinada cantidad de modelos sociales, también eso nos sirve a nosotros como espejo a la hora de desarrollar nuestra propia sociabilidad en los distintos ámbitos, empezando desde que somos muy niños, a través del juego, con los juegos, digamos, no reglados, los juegos libres, cuando somos muy niños, y después, posteriormente, con los juegos reglados, cuando ya hay reglas que cumplir. Las reglas que cumplir nos van a ayudar de entrenamiento a, en nuestra vida adulta, digamos, integrarnos de mejor manera a la vida en sociedad. Esto forma parte de la teoría de George Mead, y es en este momento, en su teoría, donde él desarrolla con bastante profundidad el tema de los roles. Bueno, Enrique Pichon Rivière lo que hace es tomar la teoría de rol de Mead, que le parece muy interesante, pero que sin embargo él considera que tiene una gran falencia y que está limitada, porque no incorporaba, según Pichon Rivière, no incorporaba a Mead la noción de grupo interno. Noción de grupo interno que desarrolló ampliamente Pichon Rivière y que tiene que ver con esto que nosotros denominamos el mundo interno del sujeto, donde se realiza justamente entre el afuera, el hábitat, la totalidad de aquello que nos rodea, las interacciones, los otros y nosotros mismos, nuestra propia interioridad, realizamos un proceso de internalización del otro. En ese proceso de internalización del otro también adquirimos de la sociedad y de los distintos modelos de conductas organizadas socialmente la forma de desarrollar nuestros quehaceres cotidianos, ya sean conscientes o inconscientes, en vinculación con esa gran trama, con esa gran red de interacciones que es o que compone la sociedad. Es por esto que es el rol, en definitiva, como decíamos al principio, es un modelo organizado de conductas de aquello que se espera o que se tiene la expectativa de unos y de otros, de que se cumpla de cierta manera. Bien, nosotros tenemos, por un lado, aquellos roles que nosotros denominamos adscriptos. Los roles adscriptos son los roles que generalmente denominamos como naturales. Son esos roles que se dan, se imponen naturalmente por sí mismos por aquellas situaciones que no podemos eludir de ninguna forma. Por ejemplo, todos nosotros, en principio, por ejemplo, somos hijos, ¿sí? Hemos venido al mundo y somos hijos de alguien. Eso nos da el rol, nos vincula al rol de ser hijo. Por ejemplo, es un rol natural, del cual no podemos desvincularnos. Por ejemplo, todos los roles que tienen que ver con la familia, digamos, con ese círculo primario, son roles adscriptos, ¿sí? El rol de padre, el rol de madre, el rol de abuelo, de tíos, de sobrinos, de hermanos, etcétera, etcétera. Son roles naturales que se dan por pura vinculación
y que se asumen con determinada correspondencia de responsabilidad, ¿sí? Según el caso, pero que son asumidos naturalmente. ¿Okay? Por otro lado, hay roles que son prescriptos. Estos roles que se denominan prescriptos ya no son como aquellos roles naturales que mencionábamos, sino que son de alguna manera impuestos por la situación social que, digamos, impera en nuestra atmósfera biográfica, en nuestra vida. Es decir, nosotros en la vida vamos a tener un montón de situaciones donde estamos frente a, por ejemplo, a compañeros de trabajo, jefes, una maestra, un director de colegio, policía, etc. Todos estos roles que nosotros podemos llegar a incluso a darnos cuenta que están muy vinculados con los oficios, y esto no es un dato menor, porque Pichon Rivière decía que de alguna manera en la teoría de roles había como una especie de vaso vinculante con las teorías que exponían los sociólogos de finales del siglo XIX y principios del XX en relación a la división del trabajo. Hay ciertamente una vinculación entre la división del trabajo y la división de roles, por lo menos los prescriptos, ¿no? Estos que son asumidos justamente por imposición. En términos del grupo operativo, por ejemplo, nosotros tenemos rol prescripto, por ejemplo, por antonomasia, que podemos dar como ejemplo, es el rol coordinador, por ejemplo. Es un rol que tiene que ejecutar una persona determinada, cumplir una función, y es prescripto. O sea, ¿por qué? Porque no es natural, es decir, es asumido desde esa prescripción, de que es un rol impuesto por un encuadre, por unas reglas de juego, etc. Bien, ahora nosotros, digamos, si investigamos el tema de los roles, nosotros podríamos remitirnos a muchísimos autores que han trabajado este tema. No tenemos tiempo de hacerlo, pero a nosotros nos interesa en este momento la teoría que desarrolló Enrique Pichon Rivière, pero por supuesto tiene muchas vertientes. Esto es un tema que se ha tocado tanto a nivel sociológico como a nivel antropológico, y es un tema muy rico porque los roles son algo que nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces de forma inconsciente, digamos, estamos rodeados de roles y estamos nosotros vinculados a multiplicidad de roles. Esta es otra característica. Las personas por lo general cumplen múltiples roles que forman parte de su vida cotidiana, tanto naturales como prescriptos, es decir, roles que son impuestos por determinadas normas o determinadas situaciones sociales. Uno puede ser hijo, pero también puede ser estudiante, o puede ser empleado, o puede ser jefe, o puede ser un deportista, o puede ser una persona vinculada digamos, hablando de estatus, a roles que tienen una mayor responsabilidad social. Por ejemplo, uno puede ser un dirigente político, etc. Todas esas cuestiones son todas esas funciones que en el fondo lo que se espera es que una persona desempeñe determinado papel, que juegue de alguna manera, utilizando esto del juego, en una determinada posición dentro de la sociedad, está implicado en la teoría de roles. Y lo que va a hacer Pichon Rivière, además de explicarnos esto de los roles adscriptos y prescriptos, que podríamos también denominar como formales e informales, también nos va a hablar de los roles adjudicados y adquiridos. Esto ya tiene una importancia más directamente vinculada con lo que nosotros entendemos en nuestra disciplina, que es los grupos operativos. En un grupo operativo, en un dispositivo de grupo operativo,
se va a dar la situación de que entre los componentes del grupo va a haber la siguiente situación. Por un lado, el grupo en su totalidad es demandante, es decir, el grupo lo que hace todo el tiempo es demandar. Lo hace inconscientemente la gran mayoría de las veces, pero el grupo ejerce una demanda, no solamente contra la coordinación, contra la institución que lo alberga, sino contra sí mismo y sus componentes. Es demandante el grupo, digamos, es su modo de andar, de desarrollarse, de erigirse y de convertirse en grupo, está basado en la demanda. Y la demanda nos vincula directamente con la necesidad. En un grupo nosotros tenemos individuos que forman parte del grupo, que lo componen, son componentes de este grupo, y cada uno desde su perspectiva como sujeto, como individuo, tiene sus necesidades. A veces son de origen muy profundo estas necesidades y por lo tanto son inconscientes, y a veces son más explícitas y son más claramente visibles, pero en realidad la necesidad se termina por imponer en términos grupales, porque esto se traduce en el aquí y en el ahora en determinadas funciones que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque en el grupo operativo nosotros tenemos como eje central la tarea. Y en el hecho mismo de llevar adelante la tarea, de que la tarea progrese, se van a ir dando diferentes necesidades, estas necesidades encontradas de unos y otros, mezcladas además, muy, muy amalgamadas con esa demanda grupal constante, lo que va a originar también son las contradicciones. Entonces, entre este juego de demandas, de necesidades y de contradicciones, van a surgir una multiplicidad de roles a cumplir en pos de la tarea. ¿Qué es lo que le va a interesar principalmente a Pichón Rivera analizar? Esos roles que se van a dar a nivel de grupo operativo y que pueden después, en una proyección, digamos, traspolarse a trabajos proyectados como trabajos de campo, desde lo micro hacia lo macro. Pero en principio nosotros dentro del grupo operativo tenemos ya mucho material para trabajar en términos de roles. Bien, hay una cuestión que advertir, que es que en esta multiplicidad de roles que todos cumplimos, cabe la posibilidad, y es siempre una posibilidad cierta, de que a veces esos roles que cumplimos de forma muy determinada, generalmente esos roles que están que son más formales, que están asumidos de una manera determinada por la posición que uno ocupa en una institución, en una empresa, en la universidad o en cualquier estructura organizada, a veces esos roles suelen anclarnos. ¿Qué queremos decir con que suelen anclarnos? Que, digamos, nos dejamos de alguna manera ganar por el rol. Entonces, que la función a veces es tan exigente, o nosotros somos inconscientemente tan autoexigentes con nuestra función, que terminamos por o bien sobreexigirnos o bien anclarnos en el rol. Esto es cuando no podemos desprendernos a veces del rol, ¿no? Esto puede ser, nosotros cumplimos en una estructura organizada, supongamos una empresa, el rol de jefes, por ejemplo, y claro, cuando termina el horario laboral y debemos regresar a casa, digamos, ese rol tiene que tender a disiparse, tiene que abrirse una puerta hacia otros roles, digamos, ahí está la riqueza de conjugarse tantos roles juntos. Uno tiene que volver a casa y cumplir su rol por ejemplo, de padre, de marido, de hermano, de lo que sea. Pero a veces sucede que la sobreexigencia, el estrés y el anclaje en el rol no nos permite a veces sacarnos de encima esa función que por sobreexigencia la llevamos cargando con nosotros,
Y eso nos puede derivar en lo que en psicología social denominamos estereotipia del rol. Cuando el rol está estereotipado es cuando el rol está anclado. No podemos de alguna manera salirnos de esa función, porque la tenemos tan incorporada, está tan dentro de nuestro mundo interno, que nos cuesta, digamos, movilizarnos de un rol a otro. Y quedan siempre cáscaras, residuos de ese rol sobreexigido o anclado, que nos demanda tanto que por una cuestión de estrés lo llevamos a otros ámbitos donde ese rol ya no debería cumplirse, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, elaborando esta videoclase, estoy cumpliendo mi rol de docente. Ustedes, cuando la vean, o la están viendo en este momento, están de alguna manera en su rol de estudiantes. Ahora, si yo me quedo estereotipado en mi rol de docente y al apagar la cámara yo sigo, digamos, con mi familia en esta misma tesitura, claro, esto se nota, ¿no? Y trae no solamente conflictos para el individuo, que está anclado en el rol, que se ha estereotipado en el rol, sino que también genera disfunciones a nivel familiar. Entonces, esto es muy notorio, suele suceder a veces que nos llevamos el rol al lugar donde no corresponde, y tiene que ver con la estereotipia del rol. Esto también va a ser importante a nivel de grupo operativo, porque en el grupo operativo nosotros vamos a ver que hay una serie de roles fundamentales, muy importantes, que también son pasibles de estereotiparse y de repetirse de forma negativa en ese círculo vicioso que forma la estereotipia, justamente, ¿no? Que es la repetición donde no hay verdadero aprendizaje, donde no hay salto cualitativo para superar las instancias. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para que los roles se ejecuten de una manera normal o por lo menos esperable, deberían ser los móviles, deberían ser los roles móviles. Es decir, lo que pretendía Pichon-Rivière es que en los grupos operativos haya movilidad de roles, intercambios, que los participantes, los componentes del grupo, en diversas etapas de la ejecución de la tarea, tengan la posibilidad o la capacidad de movilizar los roles, de ocupar distintos lugares y distintas instancias en distintos momentos de la operatividad del grupo. Ahora, cuando en el grupo operativo estos roles se estereotipan, es donde predomina justamente los grandes montos de ansiedad y la pretarea, y esto evidentemente dificulta el quehacer grupal. Entonces, los roles, digamos, deben tender a cierta movilidad, a ser rotativos, a ser, digamos, a cambiar, ¿no? A ser complementarios. No siempre vamos a ocupar no vamos a tener siempre el mismo protagonismo en todo momento y en toda actividad, y eso nos va a llevar a que en determinados momentos cumplir ciertas funciones en función a la tarea, en relación a la tarea, en pos de la tarea. Entonces debemos entender que en el grupo operativo se puede dar esta complementariedad y también los roles ir cambiando, ¿no? Los únicos roles que no cambian son justamente los prescriptos. O sea, por ejemplo, el observador va a ser observador toda la sesión de grupo operativo, y el coordinador va a ser coordinador. Esos no cambian, pero el resto de los roles que se van a ir, digamos, que van a ir apareciendo, que van a ir aflorando dentro de la vida grupal mientras se ejecuta o se intenta ejecutar la tarea, eso sí, deberían en principio ser móviles. Ahora, si no lo son, si surgen obstáculos que, digamos, fortalecen los momentos de pretarea y los roles se estereotipan, esto en realidad Pichon-Rivière no lo veía como un inconveniente. No lo veía como un inconveniente porque, en términos de la psicología social,
estos estereotipos de roles, lo que nos daría como resultado sería toda una serie de situaciones contradictorias, donde las necesidades de unos y de otros no se ven cumplidas, donde no, digamos, tanto la cooperación como la comunicación y la relación vincular entre unos y otros, digamos, de alguna manera no tracciona, no avanza, no progresa. Bueno, esto también tiene cierta riqueza porque nos lleva a enfrentar esas situaciones, o al menos tratar de enfrentarlas. Pueden surgir muchas veces como emergente. Entonces, esto nos da la posibilidad para abordarlas de una manera en la cual nosotros, a través de una metodología dialéctica, pudiéramos tal vez superar esas instancias, y esto podría favorecer o fortalecer al grupo si es capaz de dar un salto cualitativo y superar todas esas fricciones y contradicciones que en ese momento lo están estereotipando. Pero bueno, vamos a hablar directamente de los 4 roles modélicos. Son 4 roles que Enrique Pichon Rivière va a desarrollar, de los cuales se derivan después una multitud de subroles, ¿sí? No quiere decir que sean los únicos. Lo que sí quiere decir es que son muy importantes y que en términos de la psicología social pichoniana, y específicamente pensando en el grupo operativo, son los 4 roles más importantes. Por eso se los denomina como roles modélicos o arquetípicos. Bien, nosotros vamos a hablar primero del rol de líder. El rol de líder del grupo. Acá hay que mencionar, haciendo un paréntesis, a otro psicólogo social norteamericano que trabajó muchísimo el tema de los liderazgos. Este psicólogo social que mencionamos es Kurt Lewin. Kurt Lewin, ya emigrado a los Estados Unidos, en el año 1939, junto a 2 de sus colegas, Ronald Lippitt y Ralph White, llevan a cabo un experimento psicosocial muy interesante, muy conocido además, que es esta experiencia de los liderazgos. Experiencia que van a hacer convocando a niños de entre 9 y 10 años. Estos niños, lo voy a tratar de hacer escueto y muy breve porque no podemos ocuparnos de esto tampoco, pero en este momento, pero es interesante saber de dónde viene el estudio de los liderazgos, porque es algo que Pichon Rivière ha tomado, y no solamente lo ha tomado, sino que también lo modificó, y después vamos a ver cómo lo modificó. Pero lo importante de la experiencia que realizan Lewin y sus compañeros es que ellos van a formar grupos con estos niños de entre 9 y 10 años. Por otra parte, estos niños habían sido convocados con, digamos, la excusa de participar de unos talleres donde iban a hacer trabajos de manualidades creando máscaras para teatro, ¿sí? Esto suele hacerse en las experiencias psicosociales, en los experimentos suele hacerse, ¿no? A los sujetos que participan de la experiencia no se les dice, obviamente, qué es lo que los especialistas van a observar, sino que se les dice que van a hacer otra tarea. Y mientras ejecutan esa tarea, los especialistas, los psicólogos sociales que están realizando la experiencia, sacan sus conclusiones, pero llevando a cabo lo que ellos quieren realizar. Esto siempre es así, porque no funcionaría si se le dice a los participantes qué es lo que realmente va a estar en juego. Entonces estos niños que creían que iban a hacer una tarea determinada con estas máscaras, en realidad estaban siendo evaluados como grupos con diferentes modelos o estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo los iban a imponer en estos subgrupos de niños también componentes del equipo investigativo de Lewin. A un grupo se le iba a designar un líder democrático, a otro grupo un líder autocrático y a otro grupo un líder de lo que se denomina el laissez-faire o el dejar hacer. Bien, trabajando con estos niños,
Entonces se dan estas experiencias, ¿no? El líder democrático es participativo, los ayuda, además los escucha, toma nota de aquellas contrariedades que sienten los niños al hacer su tarea, los alienta a trabajar de determinada manera, los hace participar, es decir, hace que el propio grupo, digamos, tome noción de lo que está haciendo y aporte lo que tenga que aportar, los escucha, dirige, pero los escucha y les presta una atención, digamos, muy cercana. Además, los hace sentir que él forma parte del grupo. Este es el liderazgo de estilo democrático. Por otro lado, el líder de estilo autocrático lo que va a hacer es distanciarse del grupo, marcar una diferencia, la diferencia entre ustedes que son los liderados y yo que soy el líder. Lo que hace es dar consignas muy específicas, muy claras, que deben ser cumplidas a rajatabla, y se dedica a mandar, es decir, dar órdenes de cómo se debe trabajar. Ustedes deben hacer esto, deben utilizar estos materiales y deben hacerlo en cierto tiempo y esto debe estar así y así. Incluso hay espacio para, digamos, contrariar al grupo en el caso de que no estén llevando a cabo la tarea de la mejor manera. Este es el estilo de líder autocrático, también denominado a veces totalitario. Y el líder de estilo laissez-faire, del dejar hacer, es un líder que no se compromete, les demuestra además efectivamente al subgrupo de niños que no se comprometen con la tarea, los deja hacer como ellos quieran, no los demanda, no interpone, digamos, órdenes a realizar, sino que los deja hacer, les da espacio, no les está muy encima tampoco. Bien, lo que van a evaluar entonces Lewin y sus colegas va a ser los resultados. Entonces ellos se dan cuenta que los resultados en el grupo del laissez-faire son, la verdad, muy básicos. Por lo general la tarea no se lleva a cabo, ha habido muchas distracciones. El dejar hacer, digamos, terminó siendo negativo porque no llegan a configurar la tarea que tenían destinada, etc. Y hay una situación de descontento generalizado porque los chicos no saben ni para qué están ahí, etc. En el grupo autocrático, por el contrario, la tarea es terminada, es presentada en tiempo y forma, pero no hay gratificación, la gratificación es muy mínima porque los niños han sentido que lo han tenido que hacer por obligación, obligados frente a una persona que para ellos representaba una autoridad insoslayable y han tenido que trabajar bajo una presión muy grande. Entonces el grupo finaliza la tarea, pero no hay gratificación o la gratificación es mínima. En cambio, observan que en el grupo democrático los componentes del grupo están más contentos, han finalizado la tarea también con muy buena predisposición, han tenido grandes niveles de gratificación y se sienten muy acompañados por el líder que los ha ayudado en todo momento y que les ha dejado aportar lo suyo. Bien, este es el trabajo contado así muy básicamente que ha hecho Lewin sobre el estudio de los liderazgos. Ahora hay que decir, para no ser ingenuos, que los trabajos que llevó a cabo Lewin con estos estilos de liderazgo, claro, también estaban un poco direccionados, en el sentido siguiente. ¿Por qué digo direccionados? Porque, claro, Lewin tenía un gran interés en que el líder democrático sea, digamos, la figura más destacada. Porque había toda una vinculación política en los trabajos que él estaba haciendo en ese momento. A nivel universitario, estaba haciendo investigaciones muy profundas, muy serias, muchas veces encargadas por el propio gobierno. Entonces había un interés, digamos, había una predisposición a que el experimento diera estos resultados, ¿no? Pero bien, más allá de eso, representa una experiencia psicosocial muy interesante, muy estudiada, muy conocida y que nosotros debemos saber, ¿no? Esto se ve más profundamente cuando vemos a Kurt Lewin. Esto lo toma Pichon Rivière en relación a los liderazgos, lo toma, pero le va a agregar algo a estos estilos de liderazgo, porque los estilos de liderazgo él va a decir
pueden adjudicarse al propio grupo, o sea, cuando el grupo toma en sus propias manos, digamos, por decirlo de alguna manera metafórica, lleva adelante la tarea por sí mismo, con su propio envión, y tomando sus propias decisiones, pero también a veces los estilos de liderazgo pueden recaer en la coordinación. Entonces esto es muy interesante, ver ese tándem de liderazgos. A veces el estilo de coordinación está muy ligado al estilo de liderazgo, sin que la coordinación deba ocupar el lugar del líder en el grupo, porque no debería por qué ocuparla, pero a veces puede suceder. Además, Pichon-Rivière va a decir que va a agregar un estilo más, que dice que Lewin no ha trabajado, que es el del líder demagogo. El líder que se maneja demagógicamente es un líder que demuestra hacia afuera, demuestra ser tolerante, democrático, etc. Pero hacia adentro, de forma a veces solapada, en realidad sus ejecuciones como líder son más de corte autocrático y totalitario. Entonces termina por ser una persona que es, lo dice Pichon-Rivière, está metido en una impostura. Quiere mostrar una cosa pero es otra. Termina por ser un impostor, el líder demagógico, ¿sí? Estamos nosotros muy acostumbrados a nivel político a vivir esto en carne propia, ¿no? Así que no es difícil de entender esto, ¿no? Lo del líder demagógico, porque lo padecemos en la Argentina, evidentemente, desde hace muchísimos años. Pero bien, más allá de esto, lo que le interesa a Pichon-Rivière sobre los liderazgos es dar cuenta que en el grupo operativo muchas veces el líder no es solamente líder por sus cualidades, porque es la persona que está mejor preparada. No, esto no está vinculado a las características típicas de un liderazgo. El liderazgo más bien está relacionado con la tarea. El líder del grupo es líder siempre en pos de la tarea. Entonces, en ese sentido, Pichon-Rivière nos va a decir, en realidad el líder es líder de la tarea. Y como los roles pretenden ser rotativos y ser móviles, no siempre en la ejecución de la tarea va a ser el líder siempre la misma persona, sino que esto debiera tener la tendencia a rotar. Es decir, la función del rol líder debería rotar en otros componentes del grupo, dependiendo el momento, la situación y las adversidades que deba afrontar el grupo para llevar a cabo la tarea. Visto desde el punto de vista de la tarea, entonces el líder es el líder del progreso de la tarea. Por eso ustedes van a encontrar a veces en distinta bibliografía, si se ponen a investigar, que a veces se le llama líder progresista. Esto no tiene un cariz político ni ideológico, sino que cuando denomina Pichon-Rivière al líder progresista es porque es el que lleva a cabo el progreso de la tarea. Ahora hay, fuera de este rol del líder de la tarea, que es un líder, evidentemente es un líder positivo, o es asociado a un liderazgo de tipo positivo, está su contraparte, que es el saboteador. El saboteador muchas veces es comprendido como un antilíder. En realidad, esto de ser un antilíder viene ligado a que es un líder de la no tarea. Es decir, si el líder positivo es el líder del progreso, el líder que lleva a cabo la ejecución de la tarea, que toma en ese momento, asume ese rol que muchas veces es adjudicado por sus compañeros, casi siempre los roles en el ámbito del grupo operativo son adjudicados y casi siempre esta adjudicación es de origen, o al menos al principio es de origen inconsciente. Aunque a veces se torne esto muy evidente y muy explícito, pero ustedes saben que lo implícito se va explicitando a medida que el grupo va tomando rodaje y va elaborando y llevando a cabo su tarea. Entonces no es extraño que en principio sea implícito y luego se explicite. Pero en principio esto tiene una gran tendencia a ser inconsciente y los roles la mayor parte de las veces son adjudicados. Es decir, se deposita una determinada función en determinados componentes del grupo como expectativas. Esas expectativas que hablábamos al principio, ¿no? De que hay un determinado orden de conductas dentro del grupo según las expectativas de unos y otros. En ese sentido es que, ya sea por proyección o ya sea por procesos transferenciales, incluso poniendo en evidencia el funcionamiento de la tele
tanto positiva como negativa, los roles se vayan adjudicando. Pero bien, sigamos hablando del saboteador. El saboteador entonces puede ser entendido como el líder de la no tarea. En este sentido, como hay una contradicción evidente entre llevar a cabo la tarea y no hacer la tarea, es decir, ser un líder de la no tarea, de la disfunción, un líder del no hacer lo que en ese momento está planificado hacer. Entonces, si al ejecutar la tarea de manera congruente y de manera eficaz nosotros hablamos de un progreso, en términos del saboteador lo que estaríamos hablando es de un retroceso o de un repliegue de la tarea. Cuando esto sucede, cuando aparece el rol de saboteador, lo que suele suceder en los grupos es que hay una escisión, es decir, hay un sesgo, hay una pequeña ruptura, podríamos decir. ¿Por qué? Porque se forman grupos. Esto es interesante entenderlo porque los roles nunca se ejecutan, aunque parezca a veces que sí, en realidad nunca se ejecutan individualmente. Nosotros tenemos al sujeto representando, digamos, lo más propio de cada uno cuando aporta al grupo desde su mismidad, desde su propia psiquis, y tenemos la horizontalidad del grupo, que tiende a ese proceso de homogeneización que, digamos, como está siempre en ebullición y en movimiento, no termina nunca de llevarse a cabo, y eso es lo interesante, ¿no? Que lo individual, lo subjetivo, lo propio del individuo y del sujeto, se entremezclan con la horizontalidad de la necesidad grupal. En este entremezclarse, en este acontecer grupal que se da de esta manera, entonces los roles no aparecen solos, sino que tienen acólitos, es decir, tienen, digamos, seguidores, tienen, digamos, gente que se acopla. Entonces si se presenta la figura del saboteador, el rol saboteador, el antilíder, va a tener sus acoples, va a tener sus seguidores. Por el otro lado, el líder positivo, el líder de la tarea, el líder del progreso, va a tener también sus seguidores, sus defensores. Esto lo que va a terminar haciendo es no disgregar al grupo, no disolverlo, pero sí momentáneamente ponerlo en una situación de escisión, en una situación de separación, en una situación que podríamos llamar de sesgo. Es decir, hay distintos intereses, están encontrados, hay evidentemente hay una contradicción en el propio grupo, y esto, claro, hay que trabajarlo, hay que llevarlo a cabo, hay que ver cómo sigue. Entonces por ahora vamos nombrando dos de estos grandes roles modélicos, el líder y el saboteador. Otro de estos roles es el chivo emisario. El chivo emisario es aquella persona en la cual se deposita todo lo negativo del grupo. Cuando algo sale mal, cuando algo no está bien, cuando algo interrumpe de manera cíclica, cuando hay un malestar generalizado en el ambiente grupal, siempre se busca un chivo emisario en el cual depositar todo eso negativo. La idea, inconscientemente, es que todo lo malo se deposite en esa persona para echarle la culpa, justamente. Por eso es un chivo emisario. Ustedes van a encontrar en distinta bibliografía que a veces se menciona que el chivo emisario, digamos, la tendencia que subyace inconscientemente es a eliminarlo. Bueno, hay que tener cuidado con esto porque en realidad esto es en términos muy abstractos, ¿no? Lo que en realidad no se elimina a nadie. ¿Por qué? Porque los roles son estructurales. Así como les decía yo antes que no hay un rol que dependa exclusivamente de un sujeto, sino que son las ansiedades, los miedos del propio grupo que van a ir adjudicando roles. Claro, a veces esos roles se asumen, ¿sí? Si el grupo deposita en mí el liderazgo, yo en algún momento voy a asumir ese liderazgo o no. Entonces hay momentos de asunción de roles, pero por lo general son adjudicados. En esa adjudicación lo que está funcionando es justamente una trama vincular muy compleja, lo que configura una estructura vincular. Entonces los roles también son estructuras.
Los roles son estructurados en relación al grupo. Esto quiere decir que cuando aparece un chivo, cuando a una persona la chivan, es decir, es el chivado del grupo en el sentido de que se le echa toda la culpa, hay una estructura vincular que ha llevado a eso. Entonces no sirve eliminar a esta persona, sacarla del medio, echarla de la institución, porque por más que se haga eso, aparecerá otro, porque hay una estructura vincular que está asociada a la asunción y adjudicación de roles que funciona de modo estructural, es decir, va a estar siempre presente. Por eso estos 4 roles son modélicos y arquetípicos, porque terminan por aparecer siempre. Digamos, hay una relación histórica, evidentemente, entre el chivo emisario y el chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio, esto que proviene de la tradición bíblica, ¿sí? Más precisamente del libro del Levítico, donde, claro, ¿no? El sumo sacerdote escogía un macho cabrío, sin mácula, sin mancha, etc. Depositaba en él, mediante una liturgia muy particular, etc., la culpa de todo el pueblo, de toda la congregación, y este macho cabrío era o bien dejado a su buena suerte en medio del desierto para que se pierda y muera por ahí, o bien era sacrificado en un acto sacrificial con todos los pormenores rituales digamos, al uso del pueblo hebreo. Este chivo expiatorio está íntimamente relacionado con el chivo emisario, pero solamente de manera histórica, en relación a que vendrían a representar simbólicamente lo mismo. Lo que pasa es que al chivo emisario se le deposita una culpa que, digamos, podría parecerse al otro caso, pero con la clara intención de que se haga cargo. Como decíamos antes, no para eliminarlo necesariamente, pero sí para dejar bien en claro que si el grupo falló, falló por esta persona, ¿sí? Esto, digamos, lo que esconde detrás es un gran nivel de proyección y de transferencia negativa con esa persona, una muy mala tele, una tele negativa impresionante contra esa persona, porque es la forma que tiene el grupo de deshacerse de su culpa por no haber cumplido con la tarea, por no haber logrado sus objetivos, por haberse presentado o manifestado diferentes defensas que tienen que ver con los miedos, con el miedo al cambio, con las ansiedades básicas del grupo que de alguna manera se evidencian en esta persona que ha sido chivada, ¿sí? Es muy interesante la figura del chivo emisario, como todas las demás, ¿no? Pero es muy interesante por lo que hay en juego detrás de esto, ¿no? Y bueno, por último, este cuarto rol, que es el rol de portavoz, también importantísimo, ¿no? El portavoz, vamos a decir que es aquella persona que, digamos, no, de alguna manera denuncia el acontecer grupal. Esto es lo básico, digamos. El portavoz lo hace además de manera inconsciente, o sea, no es necesario que se transforme en un vocero, ¿no? No es una especie de representante del grupo que va y habla con las autoridades, porque no ese es el sentido del portavoz. Portavoz es un rol que también configura una estructura dentro del acontecer grupal que, digamos, cumple una determinada función. Ahí está su rol justamente, que es esto que nosotros denominamos a veces como portavocear. ¿Qué hace el portavoz cuando portavocea? Justamente denuncia. Pero lo que denuncia lo hace con, digamos, con pequeñas manifestaciones, con enojos, con rabietas, con situaciones muy ligadas a veces a una profunda angustia. Puede hacerlo, digamos, a través de explotar en llanto o de una discusión, de una pelea, etc. Lo que le suele suceder, o esto es lo que había visto Pichón Rivera en su experiencia clínica, es que el portavoz lo que suele hacer es somatizar. En el ámbito de la terapia familiar que él había trabajado en su juventud, a través de atender a pacientes psicóticos,
él se daba cuenta que claramente el enfermo que estaba en el hospicio era, a todas luces, era el portavoz de la disfunción familiar. Entonces él se da cuenta que el portavoz en el fondo acumula toda esta ansiedad, toda esta negatividad, toda esta impotencia que lo lleva en determinado momento a somatizar, no solamente a que este problema se manifiesta a nivel de la mente, sino que incluso se manifiesta a nivel corporal, con alguna enfermedad, convirtiéndose en una patología. Los niveles de angustia, claro, del portavoz, decíamos, son muy altos, ¿no? Ahora, lo que denuncia es el acontecer grupal, ¿no? Traduce de alguna manera lo que nosotros denominamos un emergente, una forma de que surja un emergente en un dispositivo de grupo operativo es a través de una manifestación de un portavoz. Por supuesto, el portavoz no sabe que lo está haciendo porque es inconsciente. El que lo sabe es el que observa al grupo, el que hace la lectura de lo que está sucediendo, generalmente la coordinación, que puede advertir, ¿no? Que esta persona de alguna manera con lo que ha manifestado y con estas expresiones de alguna manera está haciendo de portavoz y está sacando afuera eso que estaba, esa carga tan pesada que llevaba el grupo, ¿no? Como una mochila. Tanto el portavoz como el chivo emisario son claramente depositarios. Nosotros, para que ustedes entiendan qué es el depositario, en principio vamos a decir que es aquel que, digamos, le es adjudicado todo lo negativo, de alguna manera. Pero para entenderlo esto de una manera más contundente, deberíamos hablar de la teoría de las 3D. Para entender qué es esto de ser el depositario, ¿no? Primero les quiero terminar por decir esto. Estos son los 4 roles modélicos que toma Pichon-Rivière, ¿no? Líder, saboteador, chivo emisario y portavoz. No quiere decir que sean los únicos. Hay muchos autores que han trabajado una multitud de subroles, todos derivados de estos. Si a ustedes les interesa, pueden ver, por ejemplo, a autores como Carlos Fumagalli, que tiene un artículo muy interesante que se llama Acerca de la teoría de rol, que está en internet, lo pueden buscar. También Horacio Foladori también ha trabajado esto, también lo pueden buscar por internet. Y bueno, los propios trabajos de Pichon-Rivière, ¿no? Además. Pero bien, no quiere decir que sean los únicos, son los 4 roles arquetípicos que van a aparecer siempre porque son estructurales. ¿Estructurales a qué? Al mismo grupo. El formato de grupo operativo, el dispositivo de grupo operativo, de alguna manera tiene incorporados estos roles de forma estructural, porque están a la base de los vínculos. Bien, ahora sí, entonces, hay determinados fenómenos proyectivos que se dan dentro del grupo que nosotros podemos entender si recordamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el vector de la tele en la teoría del cono invertido. ¿Qué sucede cuando estos fenómenos de tele que se dan al interior del grupo? Tanto cuando son negativos como cuando son positivos. Bueno, lo que hay detrás en esos fenómenos es claramente o bien una proyección que realiza el grupo sobre uno de los componentes del grupo, o bien un proceso transferencial que, digamos, las transferencias en la situación grupal no necesariamente son de individuo a individuo, sino que son transferencias grupales. Es decir, se puede llegar a una depositación por una situación de transferencia grupal. ¿Qué es esto de la depositación? Bueno, lo explica Pichon-Rivière en su teoría de las 3D. Le dice las 3D porque resume el depositante, el depositario y lo depositado. El depositante puede ser un individuo o puede ser el grupo completo o puede ser parte del grupo cuando el grupo está
sesgado o de alguna manera fraccionado en subgrupos. Pero lo importante es que el depositante tiene, digamos, proyectivamente es el que vehiculiza esta especie de transferencia grupal, ¿no? Que como digo, puede ser un individuo o puede ser el grupo mismo, el depositante. El depositante, estamos hablando de alguien, ¿sí? Como si esto fuera una transacción, alguien que tiene algo. En este sentido el grupo lo hace de forma inconsciente, pero todas esas fuerzas grupales que se aunan en esa horizontalidad frente a esas necesidades y esas, digamos, esa fuente inacabable de situaciones encontradas, va generando toda esta especie de energía que va a trasladar el depositante hacia quién, hacia el depositario. El depositario, por lo general, le es adjudicada y cumple la función de un rol determinado. En el caso del grupo operativo, casi siempre son estos roles vinculados con el chivo emisario o el portavoz, que son de alguna manera los que son segregados. Es decir, el chivo emisario con mucha más evidencia es, digamos, de algún modo rechazado por el grupo, ¿sí? Como yo les decía antes, no puede ser eliminado porque no sirve que se lo elimine, porque la propia estructura vincular va a hacer que surja otro en determinado momento. Pero le es adjudicado todo eso negativo y por lo tanto se lo toma como el depositario de aquello negativo. Por adjudicación, mayormente esto se da de forma inconsciente. Entonces ya tenemos dos de las 3D, el depositante y el depositario. Ahora, ¿qué es aquello que se deposita? Bueno, eso es lo depositado. Lo depositado entonces es esa cosa en sí que es transferida. Esos contenidos, esos deseos, esos afectos, sentimientos, angustias, envidias, todas esas estructuras defensivas, esas pautas de comportamiento estereotipado, todas esas tensiones y conflictos que va viviendo el grupo, todo eso forma parte de lo depositado. O sea que en sentido de una transferencia, digamos, no es muy, digamos, no es muy alentador lo que se deposita, ¿no? Son todas estas ansiedades, que tienen que ver con el propio grupo, con su mundo interno, con la individualidad de cada uno puesta en juego en lo grupal, y con todas esas proyecciones, toda esa angustia, ese nivel de deseos, etcétera, que configuran lo depositado. Toda esa especie de bola que, digamos, que se arma en relación a esas angustias, esas ansiedades, deseos, miedos, estereotipias, etcétera, es lo depositado. Entonces tenemos un depositante, un depositario y lo depositado. Esa es la famosa teoría de las 3D explicada de modo muy escueto y muy breve, porque no siempre se explica en esta clase sobre teoría de roles, pero bueno, vale la pena que lo entiendan de este modo, ¿no? Porque nosotros decimos que el chivo emisario cumple con su función muchas veces también esta función que tiene que ver más con lo implícito, que es ser el depositario. Pero claro, ¿ser el depositario de qué? Y bueno, de todas estas frustraciones, de todas estas cargas que le son adjudicadas. Inconscientemente, pero le son adjudicadas. Y muchas veces esa adjudicación termina por convencer a la persona que no solamente recibe esto por adjudicación, sino que en algún determinado momento lo asume. Porque también está la personalidad de aquel individuo, aquel componente del grupo, que por una cuestión de perfil, de personalidad, muchas veces toma estos roles, cuando le son adjudicados, los toma y los asume. ¿Sí? Porque, no sé, porque tiene esa personalidad de doliente, de persona sufrida, y que a veces saca partido con ser el chivo, el culpable, o a veces saca partido también con esto de
ser el portavoz, el que hace estallar la vida intragrupal, el que trae el emergente, lo hace aflorar, lo hace salir a flor de piel. A veces también se juega esto en los roles. Pero bueno, bien. ¿Por qué se juega todo esto en los roles? Porque Pichon Rivière decía que nosotros cuando comprendemos el concepto de rol en el marco de un grupo operativo, tenemos que entender que está en juego, por un lado, lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, es decir, lo que somos como identidad, que tiene que ver con la conducta propia del individuo, que tiene que ver también con cierta relación que se espera de él, cierta forma de actuar que se espera de una persona, pero también tiene que ver con lo que representamos, es decir, no solamente con lo que somos identitariamente, sino con aquello que representamos ser. Y acá está el juego del verdadero y falso self, ¿no? Que hablan muchos autores. Bueno, el propio George Smith ya había teorizado acerca del self con su teoría del yo y el mí, ¿no? Pero más allá de eso, lo que está en juego es, reitero, aquello que representamos a nivel social, podríamos decir, a nivel de un rol que se juega en lo social, en todo caso un rol social, y aquello también que se juega en base a nuestra identidad, lo que nosotros somos en nuestro mundo interno, que muchas veces es inaccesible para los demás, pero que de cierta forma se espera de nosotros que lo exterioricemos en algún tipo de vinculación o de relación determinada. Entonces, en el rol está en juego todo eso. La identidad, digamos, esto que tiene que ver con algo puramente identitario, que sería lo más profundo, y algo que más superficial, pero también que viene de afuera, de una manera externa, y que se nos impone, que es el rol social, que es aquello que se nos exige, de alguna manera, en forma inconsciente, pero se nos exige, y que se conjuga ahí, se conjuga en el cumplimiento, en el desempeño y en la función del rol, se conjugan estas dos cosas. Lo propio, lo identitario, y lo social en términos de exigencia externa. Esto es muy interesante porque, digamos, también tiene que ver con ese proceso de depositación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros traemos al grupo? ¿Qué es lo que nos acompaña a nosotros para estar vinculados a esos fenómenos proyectivos que pueden llegar a terminar en la adjudicación de uno de estos roles negativos en nosotros? Ojo que incluso el rol aparentemente tan positivo del líder también tiene sus vaivenes, ¿sí? Porque uno a veces se le adjudica el liderazgo y pasa a cumplir la función en determinado momento, en pos de la tarea, pero pasa a cumplir una función que tampoco siente que la lleva bien. Es decir, puede ser una presión extra, puede ser una sobreexigencia el que depositen en nosotros el liderazgo. Puede ser una sobreexposición que no deseamos, en el fondo, o puede ser que estemos ocupando un lugar que realmente no queremos. Esto de ocupar los lugares es muy interesante, le da mucha importancia Pichon Rivière porque en la teoría de roles está también esto de lo corporal, ¿no? Cuando nosotros ya sea asumido o adjudicado un determinado rol, también está en juego lo corporal, lo físico, lo externo, el hábitat, el ambiente que nos rodea. En el caso de un del seno de un grupo es el acontecer intragrupal, pero esto también sucede a nivel familiar, a nivel social, en el trabajo, en la vida, etc. Entonces, todo esto está en juego en la adjudicación y asunción de roles. Por eso es tan interesante de estudiar y de ver pormenorizadamente. Bien, si ustedes quieren profundizar en esto, hay bibliografía, la pueden pedir a través de la
de la coordinación y yo les puedo mandar algo. Tengan en cuenta que el tema de la teoría de roles ha sido tratada también a nivel sociológico por grandes autores, ¿sí? Y esto nos puede servir a nosotros, nos puede servir, pero no debemos confundir la teoría específica que desarrolla Enrique Pichón River, porque hace un desarrollo muy específico centrado en el grupo operativo, y en cambio otros autores lo hacen desde otras perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, en este momento recuerdo Ralph Linton, por ejemplo, antropólogo norteamericano que desarrolla una teoría de roles muy interesante, pero desde el punto de vista de la antropología cultural, es decir, desde el punto de vista de la antropología y específicamente desde la cultura. También desde el punto de vista sociológico está Erving Goffman, este sociólogo de origen canadiense, que también desarrolló toda una teoría de roles muy interesantes, donde va a hablar de esto del etiquetaje, ¿no? De cuando una persona, por cierta función que cumple y por cierto rol que le es demandado por la sociedad, termina siendo, se le termina poniendo una etiqueta, ¿no? y otras cosas más. Todo esto es muy interesante, pueden buscarlo, pueden asociarlo, pero nunca pierdan de vista lo central, que es la teoría de Enrique Pichón Rivière en este punto. Todo lo demás los va a enriquecer, les va a ayudar a ampliar el panorama, a tener un marco teórico mayor, pero lo que nos interesa en este momento es que se comprenda la teoría desde el punto de la psicología social pichoniana. Entonces, lo que hemos visto hoy va en dirección a eso, a ceñirnos, a centrarnos en la teoría de Enrique Pichón Rivière sobre los roles específicamente. Bueno, me despido, los dejo y nos veremos en otra videoclase. Chao y muchas gracias. Hasta luego.